Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo mi última lectura, que ha sido la autobiografía de Freud. Y bueno, no os voy a engañar, os traigo dos vídeos seguidos a Freud. Seguramente el próximo vídeo sea de un librito pequeño de Stefan Zweig y me voy de viaje a Viena esta semana y quería recargarme de intelectuales, ¿no?, vieneses, que me parecen interesantes, ¿no? No me ha dado tiempo a leer más porque me habría gustado también, pues yo que sé, leer cosas, ¿no?, de Wittgenstein o de Hayek, pero bueno, no puede ser. Y bueno, lo que os traigo hoy es la autobiografía de Freud. Está aquí en la editorial de Alianza, ¿no? Publicaron muchos libros de Freud en la editorial de Alianza, así pequeñita. Y bueno, la verdad es que me parece una lectura interesante. Yo en un primer momento, antes de empezar a leérmela, me imaginaba que a lo mejor era una biografía más en un sentido vital, ¿no?, de quién es Freud, ¿no?, detrás de la figura y tal, pero no tiene nada que ver, es más bien como una biografía intelectual, ¿no?, un poco de su camino, su labor a lo largo del psicoanálisis. Es más, de su vida privada no habla nada o en muy poca cosa, pero lo que sí que va a estar hablando a lo largo del libro va a ser un poco como sus inicios en el psicoanálisis, cómo empezó a meterse en esto, ¿no? Y bueno, todo ese transcurso y toda su, digamos, trascendencia a lo largo de su vida, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que Freud murió en 1939 y este libro fue escrito en 1925. Cabe decir también que el libro está dividido como en dos partes, que uno sería la autobiografía y la otra que es otro escrito que hizo por estas fechas, ¿no?, o antes, que es Historia del movimiento psicoanalítico. Si os soy sincero, tampoco se nota mucho la diferencia, porque al fin y al cabo en su autobiografía sí que es cierto que a lo mejor habla de más cuestiones personales, ¿no?, pero personales en un sentido de cómo llegó él a hacer lo que hacía, o sus primeros estudios, de ciertas cosas que le llevaron luego a estudiar tal cosa, pero se entremezcla bastante, porque inevitablemente de la historia del psicoanálisis él forma parte, ¿no?, y hasta el punto de que al ser el creador, pues digamos que es gran parte de esa historia del psicoanálisis, por lo menos del origen, que al fin y al cabo es lo que va a contar, ¿no?, los orígenes del psicoanálisis y de dónde proviene todo esto, ¿no? Considero que es un libro interesante, más que nada porque te enteras de algunas cosas, ¿no?, que si no estabas, no sé, informado al respecto, pues te sorprenden, o simplemente pues te dan una perspectiva más precisa de lo que supuso, ¿no?, para Freud y en general todo el despegue de este movimiento, porque al fin y al cabo lo que es interesante también del libro es ver que al fin y al cabo Freud estuvo solo, no sé si 10 años al fin y al cabo. Al principio la gente no creía nada en el movimiento, fue bastante complicado, perdió bastantes clientes y cuestiones de este tipo, hasta que al final se empezaron a inscribir personas, ¿no?, se empezaron a formar ciertos círculos, ¿no? Nos hablará también bastante de su relación, ¿no?, con Adler y con Jung, cuestión que eso hizo ampliar esas relaciones entre Viena y Zúrich, pero sí que es cierto que también luego nos hablará de cómo esto también se fue deteriorando, no sé, a partir de, no sé, 1911, por ahí. Digamos que estas relaciones, digamos que empezaron a haber grandes escisiones entre el movimiento psicoanalítico, ¿no?, y estos mismos exponentes, ¿no?, que fueron tan importantes para que luego se fuera realzando el movimiento, ¿no?, pues cada uno se fue por su lado, ¿no? Eso es bien sabido, que al principio pues Jung, ¿no?, y Adler pues formaron parte del movimiento, pero luego se independizaron. Sí que es cierto que Freud va a ser bastante crítico con ellos, les va a alabar ciertas cosas, ¿no?, porque para el movimiento fue bastante importante, pero por otro lado también es cierto que les va a ser bastante crítico con sus ideas, ¿no? Les agradecerá también que cuando se separaron del psicoanálisis, por lo menos no se llamaran a sí mismos psicoanalistas, porque lo que estaban haciendo para Freud es otra cosa distinta, aunque bebieran de esas fuentes, estaban cambiando otras cosas. Bueno, te enteras un poco también de todos los tejemanejes internos, ¿no?, al movimiento, como un poco también me imagino que hubo
la sensación que me da un poco una lucha de egos al fin y al cabo, porque no deja de ser, aunque realmente Freud hable en términos de ciencia o tenga una pretensión científica, y a mí me interesa mucho el psicoanálisis, pero obviamente nadie a día de hoy, en su sano juicio, diría que el psicoanálisis es una ciencia. Para mí, por lo menos, es una rama de la filosofía, ¿sabes? Que sí que se toque conectar con la psicología si se quiere, pero no es una ciencia. Pero, porque os decía esto, que al fin y al cabo no deja de ser una escuela que, aunque Freud fuera su fundador y fuera el padre de todo esto y tuviera una pretensión científica, rápidamente, ¿no?, empezó a correr como la pólvora, digamos, el posicionamiento, ¿no?, la diversidad de interpretaciones con respecto a las cosas, y al parecer eso hizo que se desintegrara desde dentro gran parte de ciertos, o sea, de las relaciones entre unos autores y otros, ¿no? Al fin y al cabo, Freud fue el que partió el melón y en cierto modo se sentiría también con la libertad, ¿no?, de decir esto es lo que yo he dicho que es el psicoanálisis, pero a la vez Jung, ¿no?, Adler y alguno más que seguramente no mencione, pues que si fueran dirían pues nosotros no estamos de acuerdo ya con estas ideas y punto. No sé qué más deciros así como cuestiones importantes. Ya os digo, hay ciertos puntos interesantes, ciertas cosas que señala a veces que considero que no sé, que te parecen curiosas, ¿no? Por ejemplo, hablaba en un determinado momento de cómo, sin saberlo, estaba bastante influenciado de Schopenhauer, en el sentido que él no había leído a Schopenhauer, pero sin embargo la cuestión de la represión, al parecer, en la voluntad, el mundo como voluntad y representación, es algo como que en cierto modo trae ciertos recuerdos a los conceptos psicoanalíticos, ¿no?, de reprimir algo. Y luego, por otro lado, también habla también de cómo no quería leer a Nietzsche, Freud, porque le parecía muy interesante y a la vez no quería verse influenciado, o por así decirlo, como copiarse de él o algo así, dice. Luego, así, otro punto es interesante que me pareció curioso, es que una vez que fue a Norteamérica, ¿no?, a Estados Unidos, se ve que se encontró con el filósofo pragmatista, ¿no?, William James, y al parecer de repente, dando un paseo, le dio su cartera y le dijo dame un momento que ahora te cojo, ¿no?, y sigue andando. Y la cosa es que le empezó a dar una angina de pecho, empezó a toser muy fuertemente y luego vino y tal, y siguieron su conversación, pero se ve que al año siguiente murió de eso. Y no sé, en un determinado momento pues Freud lo cuenta y tal, porque le llamó la atención. Yo no tenía ni idea ni de que se conocieron ni de qué pasó esa situación. Y no sé, poco más que deciros. Al fin y al cabo, si os interesa el psicoanálisis y queréis saber un poco, no nos vamos a engañar, vamos a ver un poco de la perspectiva de Freud. Yo veo que al fin y al cabo esto está bastante sesgado en determinados momentos, ¿no?, porque al fin y al cabo Freud, al ser el padre del psicoanálisis, pues en cierto modo pues su perspectiva es un poco autoritaria, en el mal sentido a veces, ¿no?, porque sí que puedo ver en ciertos momentos que al fin y al cabo él, al ser el creador, también veo como que hay un poco de esa necesidad de que las cosas sean como él dijo, que tiene su sentido por cierto lado, pero a la vez también ves un poco problemático pues eso, que al fin y al cabo cuando él te explica es como que se justifica de por qué realmente él, o sea, hizo lo que hizo, de qué forma tal, o como si fuera una herejía que los demás se fueran, ¿no? Entonces eso en cierto modo hay veces que te rechina un poco, ¿no? Estaría bien saber las demás perspectivas de los otros autores, no sé si me imagino que tendrán algo escrito, pero bueno, desde luego es interesante por la figura de Freud y por lo que supone al fin y al cabo el psicoanálisis en general y lo que ha supuesto a lo largo del siglo XX, ¿no? Así que si os interesa este tema, el psicoanálisis en concreto y el movimiento psicoanalítico, tanto histórico, biográfico, por parte de Freud, es una obra que os recomiendo fervientemente. Así que nada, eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.